¿Te acuerdas exactamente el año y el día, si te acuerdas, de cuando entraste en el ferrocarril de la compañía de Río Tinto? El 11 de junio del año 1943. ¿Con qué categoría Con la entraste? categoría de pinche. Pinche, pero de pinche Era para ¿en cochera? limpiador de locomotora, en cochera. Me dedicaba a limpiar los cajones de fuego, placa y parrilla que le llamaban, y así estuve hasta los 17 años, porque ya a punto de cumplir los 18 fue cuando solicité examen de fogonero y empecé a salir de fogonero. Recuerdo que el primer día que salí de fogonero fue con Manuel Muñoz en un descarrilo que hubo y tuve que ir con él a Manantiales. Entré a trabajar en Corta Atalaya el día 8 de noviembre de 1947. El día 5 de julio del 48 pasé a la locomotora. Y en febrero, no me acuerdo exactamente la fecha, del 49 salí de fogonero. Y el primer viaje que me entré en una locomotora como fogonero fue a la falta de un fogonero y fui a Huelva con Rojas, el maquinista, con la locomotora 116. Ese fue mi primer tren que hice. Estableciendo ahora por supuesto, vamos, en este sentido, no vamos a establecer una comparación de conocimientos, ni de capacidades, ni de todo eso. Solamente tenemos a dos veteranos del ferrocarril de Río Tinto y con un hecho de vida como historia ya pasada, vamos a reflejar aquí una serie de acontecimientos y de anécdotas que a través de sus años de vivencia tanto uno como otro en el mundo del ferrocarril, nos va a explicar. Fuiste efectivamente pinche, como decía, contaste como pinche, y a ver, sigue con tu currículum. A los 18 años estaba saliendo de fogonero y empecé de fogonero en la Vía General. Estuve con La Pitorra, un maquinista, Jerónimo, que era su nombre, y le llamaban La Pitorra, con la máquina 132. Después pasé con Feria también, varios maquinistas, y cuando a los 19 años, todavía no tenía los 20 años, empezaron a hacer examen de maquinista, lo solicité y nada, no me aprobaron. Como no me aprobaron, entonces antes de marcharme al ejército, pues solicité que me hicieran un examen verbal a don Tomás Neila. Me lo hizo, que por cierto venía otro maquinista, que era Gañán, conmigo, y con el examen mío se aprobaron a los dos maquinistas. Entonces a los 20 años ya era un maquinista. Sí. En aquellos tiempos fogoneros, pues los maquinistas, debía decir la verdad, eran los señoritos de las máquinas, aunque me perdonen todos. Es decir, que el fogonero era el esclavo de la máquina. El maquinista, había maquinistas que eran buenos, pero ahora otros que era el señorito. Entonces llegaba la máquina llegaba a la estación, el fogonero limpiaba el fuego, después de limpiar el fuego tenía que engrasar la máquina, y terminado de engrasar la máquina, pues tenía que llenar hasta el piché de agua, para poder proteger después de poder beber agua en el camino. Y entonces ya luego venía el maquinista de la estación, algunos de los maquinistas venían de la estación tan tranquilos, pues su locomotora, ¿está preparada la locomotora? Sí, pues eso hacía algunos, otros no. Dentro de toda la historia del ferrocarril de Río Tinto, ¿ha habido quizás un maquinista que sea modelo, el verdadero, o sea, el maquinista reconocido por todos vosotros? Es decir, este ha sido un buen maquinista. Yo sé que ha habido muchos, bueno, o varios maquinistas buenos, pero uno que completo. Hay una cosa en Río Tinto que se le llamaba buen maquinista a lo mejor a uno que se tiraba para atrás en el sentido de decir yo soy un personaje, pero no porque era un buen maquinista. Sin embargo, había otros que sin tirarse para atrás eran buenos maquinistas, pero tenían la desgracia de que le ocurrían muchas cosas. Por ejemplo, me voy a referir al Canario. Canario conocía la máquina, era un hombre conocedor de ella, pero ese hombre tenía la desgracia que siempre, raro era el día que no le ocurría algo. No sé por qué, pero él siempre tenía un atranque en el camino, es decir, un calentamiento, un corte de tren, en fin, siempre tenía alguna cosa. Sin embargo, estaba conceptuado porque era un buen maquinista y no era un hombre de los que se tiraba para atrás. De acuerdo totalmente, porque había maquinistas que no se ensuciaban ni las manos. Porque había maquinistas que eran maquinistas y se echaban la máquina tornillo por tornillo antes de salir. Y otro esperanzaba que el fogonero le dijera vamos. Y ya se lo llevó sin buen maquinista. Y sin embargo, relucía
más que aquel que se pringaba tanto, que era el verdadero maquinista, el que se pringaba, el que registraba la máquina rincón por rincón antes de salir. Quitaba guardapolvos de la máquina, los engrasaba, los ponía, y otros no, esperando a lo que hiciera el fogonero. Bueno, y sin embargo, pues decían más que otros, y nunca le pasaba nada por suerte. Ahora, eso de modelo, pues te diré una cosa, eso de modelo tiene que decirlo, lo tiene que decir otra gente, porque a mí me consta saber, por papeles incluso, que el maquinista que más tiempo tuvo la máquina de armas fue un Tarras Fonseca, pero Francisco Fonseca. Paco Fonseca, el más antiguo de todos los maquinistas. Ese fue el maquinista que tuvo más tiempo la garra. Después de ese no ha habido ninguno más que se pueden reflejar en papeles. No ha habido ninguno más nada más que José Gómez Carrillo, que estuvo desde el año 52, que está en dirección, hasta el año 62. Voy a decir el 62 por no meterme en el 63 hasta que llegaron las CNMS. Esos 10 años, las dos locomotoras garras fueron para mí. Y no había quien me lo quitara. Prueba es que tengo una carta de don Jorge, firmada por él, que es la que me dice que mientras en Río Tinto hubiese locomotoras garras, las garras serían para mí. Efectivamente, por contraste con otros ya entrevistados, otros maquinistas, aseguran que eras un conocedor de las garras. ¿Tú llegaste a llevar las garras al Alcázar? De fogonero sí, de maquinista no. Iba de maquinista Arturo Pajares conmigo en la garra y llegábamos aquí a las 4 de la tarde. Íbamos a José Carrión y a los mismos días estábamos aquí todos los días. Yo empecé en la garra en el año 52 porque lo solicité por escrito a don Tomás Neira. Como era muy joven no querían que fuera ella, pero en fin, me la dieron. Entonces, esa máquina tenía, como todas las máquinas, que en el momento que tomaba agua en las mallas en Huelva, arrastraban agua. Y entonces los trenes no llegaban nunca a la hora, porque perdía potencia por el arrastre de agua que hacían por el escape. Yo estudié mi problema porque yo tenía mucho afán de máquina, me gustaba mucho la locomotora y claro, quería subsanar este problema. Entonces uno de los maquinistas de Renfe, como ellos tenían calentamiento de los ejes, un día me pidió grasa dura, que era la grasa que se utilizaba en la máquina garra, los lomos. Yo se la presté y le dije un día, bueno, te voy a dar un trozo. Al otro día me vio y, oye, esto es muy bueno. Entonces yo le conté el problema mío que tenía con la máquina garra y me dijo, bueno, eso se lo quito yo a usted. Me dio un gallón de un producto que se llamaba TS5, que se utilizaba en los ferrocarriles de Francia, que todavía en el Río Tinto no lo teníamos. Entonces yo empecé a echarle ese líquido a la máquina garra y la máquina pues me respondía una cosa desesperada. Claro, los trenes yo los remolcaba a la hora, en fin, hacía errores con la máquina, pero esto era una cosa particular mía, que no era de la empresa, y yo por sacar un buen servicio, en bien mío, primero, segundo, en bien de la empresa, para yo asegurarme mi porvenir. Pues así me llevé años y años, hasta que allá en el año 50, no me acuerdo bien, pero fue en el 56, 58, ya la empresa estableció este producto en toda la locomotora. La máquina 145, lo que tenía que la producción era menos. Era más potente en arrastres de trenes. Es decir, que en poca velocidad y arrastraba los trenes muy bien. Y la 146 producía muy bien, pero enseguida tomaba mucha velocidad, pero en el momento que el rayo estaba un poco húmedo, enseguida producía el patineo de la rueda. Y que teníamos que cortar, muchas veces teníamos que cortar los trenes, debido a eso, que patinaba mucho. Ahora la 145 era una máquina que arrastraba muy bien en los trenes. Antiguamente los maquinistas, cuando se quedaban con un bloc de una K de grasa que se había consumido, en la estación que le cogía allí se quedaban parados. El personal de mecánicos de talleres enseguida con el tren para abajo para cambiarse el bloc. La máquina ocasionaba un retraso muy grande. Yo eso también lo evité. Yo iba preparado de gancho, iba preparado de herramientas, de bloc, de todo, y entonces cuando a mí me ocurría eso, pues aprovechaba las fosas que más me interesaban. A lo mejor aguantaba el tirón y me iba a Berrocar o me iba a Manantiales, pero allí paraba en la fosa, cogía los dos fogoneros, adelante al fogonero, cambiaba el rol y continuaba la marcha. Eso le evitó a la empresa pues muchas horas de trabajo por ahí y retrasos de tren. Llevaba a los muchachos jóvenes y la máquina garra salía de ahí muy mal preparada de vacío.
Entonces uno de los escapes que tuvimos, pues dijimos a tierra, y claro, cada uno hizo lo que pudo. Y dejamos la máquina hasta que se saliera. Y paró, y se dejó con el contravapor vuelta a la palanca, y entonces eso le quitó, y la arena abierta evitó de que la máquina no pasara del barranco a la Corcha. Cosa que parecía que no iba a ser así, pero así fue, se quedó en el barranco de la Corcha. Es decir, que no fue tan grande. Todos los días, eso era diario. Todos los días se escapaba esa máquina. Eso era diario. Y eso era porque tenía el eyector pequeño, un eyector antiguo que trajo la máquina, hasta que luego le cambiaron el eyector grande, el de la máquina 200. El eyector de la máquina 200 era más grande que ese, y ese, por ser tan pequeño, ocurría eso. Ya entonces se evitó mucho, con el grande se evitó mucho eso. Luego también, en aquella fecha, bajaban 5 guardafrenos, cuando el eyector chico, bajaban 5 guardafrenos, que fue cuando entonces le empezaron a quitar guardafrenos, cosa mal hecha, y le dejaron 2. Y al darle 2 guardafrenos, pues ya la cosa no marchó bien. Pues claro, el aprieto de 5 guardafrenos, nada más que 5 frenos que apretara cada uno, fueran 25 vagones que apretaban. ¿Tú conociste a don Jorge? Sí. ¿Qué tal es don Jorge para ti? Yo a don Jorge lo conceptuaba como un hombre de gran respeto. Y un hombre que cuando hablaba para todo el mundo, ¿verdad?, pero con exactitud. No tenía tal equivocación nunca. Lo que él decía, así era. ¿Tú estás de acuerdo que fue uno de los grandes jefes del tráfico? Del tráfico, que sí. tuvo tráfico. Sí, señor. El único que conocimos, gran jefe. ¿Y de Curro? De Curro no lo he tratado porque nunca llegué a hablar con él. Pero por oída, que no era un buen jefe. Curro era un hombre de la otra época. Y claro, tenía que protegerse y daba mano dura, es decir, que daba mano dura. Era un hombre que no es de la época que yo mía, sí, y lo que quería era firmeza, y claro, daba algunas veces daba leña. ¿Y don Jorge? Don Jorge era un hombre bueno, don Jorge no era malo. Don Jorge lo que era un hombre que, por tratarse de que era inglés, no quería tampoco las amistades con el personal de cochera, en fin, no le gustaban los comentarios ni nada de esas cosas. Y claro, cuando ese hombre salía a la calle, pues decían la gente, pues ahí viene don Jorge. Pero era otro hombre igual que otro más de los que habíamos allí. Don Evelio vino aquí a poner los 40 vagones en las máquinas 200 y se fue. Ese vino Don Evelio. De los 34 a los 40. Y se marchó. ¿Y García Alcázar? Ese fue el jefe que me hizo a mí parar con el tren de la Garra en la estación de Manantiales para efectuar el cruce con el coche vía. Parar de punta a punta. Y se lo hice. No, don Ricardo, lo que ocurre es que vino de un depósito de ferrocarriles muy diferente a lo que él cogió. En la Renfe se trabajaban de una manera muy diferente a Río Tinto. Los trenes eran más ligeros. Las locomotoras, pues eran locomotoras más rápidas, en fin, todo. Y aquí en Río Tinto las locomotoras eran locomotoras de poca velocidad, luego mucho arrastre, y claro, él quería que esto fuera la Renfe, es lo que él quería. Y la limpieza de las locomotoras, una cosa tremenda, pero vamos. Para mí, te voy a decir la verdad, para mí no es que fue malo, don Ricardo, para mí fue bueno. Incluso él me hizo a mí inspector, él me gratificó por limpieza de la máquina Garra. Cuando llegaba a las 2 de la tarde, veía la locomotora y me gratificó por la limpieza. Así que a mí, a Gallardo, Luis Gallardo, y a Correa. Y voy a decir una cosa, que yo reñí con don Ricardo muchas veces, muchas. Una fue en la máquina Garra en Los Frailes, que se presentó con el Neto Real de inspector Los Frailes a demostrarme que el tren, yo cortaba el tren de Los Frailes a Jarma porque me daba la gana. Entonces salí de Los Frailes con los 40 vagones y al llegar a la cueva la máquina empezó a patinar. Estaba lloviendo. Y me dice, dale usted la máquina para atrás. Le doy a Los Frailes la máquina. Quítese usted de ahí. Probó los areneros y todo, vio que trabajaban, cogió el regulador, le abrió la penca y cuando llegó a la cueva, al mismo punto donde yo había llegado, empezó a patinar. Se volvió con las 2 manos, cogió el regulador, se volvió de culo a la puerta de la marquesina. Y a medida que iba patinando la máquina le decía, anda jaca, que eres buena, pero la jaca
cada patino quedaba, como estaban pendientes, lo que hacía la rueda era retroceder. Y cuando se dio cuenta, estaba retrocediendo, estaban los frailes. Y Gallardo, Luis Gallardo, era el ayudante, estaba muerto risa, pero muerto risa, bien de verdad, es penderique igual. Entonces, cuando ya llegaba los frailes, me dice don Ricardo, es cierto, Carrión, no puede usted subir. Digo, no, penderique, ¿vamos a subir el tren? Pues vamos a subirlo. Entonces Penderique preparó el cajón de fuego bien, cuando yo lo tuve bien preparado, le digo, ¿estás preparado? Venga, Gallardo, vete a los areneros arriba, con el pincho. Y tú aquí al lado de la pala. La vira penca, tómete, pero bien de verdad. Y llegué a Jaramás con el tren. En Jaramás ya llegué por la carretera Gorda. Allí estacionamos a recuperar otra vez y el tren se subió. A ver una cosa, Alcázar, de verdad, aparte ya de, estamos siguiendo aquí la cuestión así un poco arbitrariamente, de boca a boca, así, conforme va saliendo la cosa. Pero se me ocurre una cosa ahora importante porque quiero saberlo, sin nombre y sin compromiso en una clase. ¿Tú crees que dentro de los compañeros maquinistas había el confidente? El chivato, vamos, una palabra. Mucho. ¿Tú lo crees así? Sí, exacto. Lo había. Lo había. Y muy mal pensado con los que eran buenos. Bueno, pero no, el Bueno, chivato bueno. me refiero el irle al jefe a... A jefe con los cuentos. Eso lo había. Lo había. Sin lugar a dudas, vamos. Sin lugar a dudas, no tenemos nombre ninguno. Lo había, porque había maquinistas que iban con la ironía de sacar su servicio, y luego se enteraba de cualquier tontería que ocurría, que no debía de enterarse porque eran cosas pequeñas. Tú llevaste las 200 también. Sí. Yo fui el que las estrené de fogonero. De fogonero. Yo estrené las 200. Pero aparte de fogonero, como maquinista, Como maquinista trabajé con todo. ¿desde qué año fuiste maquinista? Yo fui maquinista del año 66. Desde el día 10 de abril. Del año 66. El mismo día de abril me examiné. Y a los 2 días o 3 nos dieron el número. ¿Quién te examinó? Don Ricardo. Don Ricardo. Sí. Ocurrió lo siguiente. Entramos 10 muchachos para 6 plazas. Y entonces yo caí de compañero con Felipe Márquez. Felipe Márquez me preguntaba y yo ponía la mano para que no se fijara, porque yo venía a buscar un número de maquinista. Y viendo que yo no le decía nada, se levantó y se marchó. Y yo me quedé sin compañero. Los demás estaban con sus compañeros, ellos charlaban uno con otro, y yo solo allí haciendo el examen. Cuando terminamos los exámenes, entonces Juan Muñoz, Belmonte, que era capataz de las Casas Blancas, fue Gonzalo. Lozano. No, ¿cómo era el de la Casa Blanca? El jefe de la Casa Blanca. El que se miraba por los discos, ¿cómo era el jefe? ¿Cómo se llama? Félix González. Félix González. Y todo allí, ellos clasificaron los números, tal y cual, en fin, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, tal. Por lo visto yo quedé descalificado. Pero cuando llegó don Ricardo, se sentó allí, empezó a mover todos los exámenes, y dice, parece que les van a regalar una caja por simple. Él cogió, pum, clasificó, y me puso el número 3. Y yo estaba descalificado. Me puso el número 3 de don Ricardo. Porque dijo, yo quiero maquinistas, no escribientes. Está bien de que sepan, yo quisiera que supieran más de lo que saben. Pero ¿qué vamos a hacer? Por lo menos explican lo que es una máquina. Entonces, le dio a Julio Martínez el número 1, el 2 a Policarpo, y a mí el 3, el 4 a Guinea y el 5 a Gallardo, y Parma el 6. Los demás quedaron todos mismos. Era una buena locomotora la 200. Muy buena. Y luego ocurrió lo siguiente, cuando vino el ingeniero de la provincia a examinar a los nuevos maquinistas, dijo, yo se voy a poner en un coro. Solamente conteste el que yo pregunte. Como conteste uno más, se os descalifica. Entonces ese señor preguntaba, y cuando llegaba ahí yo nunca me callaba, porque yo verbalmente estaba muy preparado. Porque es que me ha gustado siempre mucho leer sobre la locomotora. Y el libro que tengo yo de locomotora pues es un gran libro, de preguntas y respuestas. Entonces yo no me callaba. Y después cuando ya ese señor se marchó y nos dio la mano a todos diciendo que somos maquinistas, luego don Ricardo nos llevó a su oficina y hizo lo mismo, hizo un coro. Y se metió ya en Honduras, sobre la fase de la distribución, sobre los cilindros y las cosas. Y ella no contestaba a nadie más que Alcázar.
Y cuando estaba yo diciendo las fases de la distribución, me encasquillé un poco en la última fase. Y entonces Julio Martínez me salió el encuentro, y digo, muy buena Julio. Y entonces yo ya empecé a explicar la expansión de la locomotora, y se la expliqué entera. Y entonces el doctor Ricardo me llamó y me dice, Alcázar, yo nunca creí que usted sabía tanto de locomotora, y me dio la mano. Y entonces él siguió explicando, y empezó a explicar que cuando el vapor pasa de la distribución al cilindro queda un hueco, y ese hueco siempre queda repleto de vapor, porque luego al cambio no dan seco el vapor en el fondo, sino se encuentra con vapor y es un muelle exagerado. Y yo le dije, don Ricardo, se da el nombre de espacio nocivo a una capacidad que queda entre pistón y la tapa cuando este se halla en uno de los turnos de su carrera. Y dice, casa, por Dios, claro que faltaba. Y él empezó a explicarlo, a ver si alguno conocía lo que era eso. Nadie lo contestó más que Alcázar. Y entonces dijo, señores, Alcázar es el número 1. ¿Eso qué año era, más o menos? Pues eso fue en el mismo 66. En el 66 nosotros nos miramos el día 10 de abril y sobre el mes de junio o julio, en verano, vino ese señor de Huelva ya a darle el visto bueno a los maquinistas. La máquina agarrada, pues a mí me sentí una avería en el kilómetro 45 de que se salió un bulón de articulación. Entonces venía de fogonero conmigo Gallego, Adolfo Gallego y Penderique, que el titular siempre era Penderique, que era el buen fogonero de la máquina agarrada. Y mientras yo desmonté el averiado para marchar con un solo cilindro de esa máquina, mandé a Adolfo que me buscara el bulón de articulación y le dije, si lo encuentras partido, te lo traes, si lo encuentras entero, lo tiras arriba. Y claro, lo montó entero y el muchacho por lo tiró arriba. Yo reparé el averiado ese, vamos, desmonté el averiado, marché con el tren y me lo llevé a Huelva entero, sin dejar nada en las mallas. Don Ricardo entonces quería, yo dije que se había partido el bulón y debiera haberse partido, los trozos habían salido. Y don Ricardo pues hizo un croquis, se lo mandó a la cuadrilla de Viejo para que buscara el bulón, para asegurarse de que si era cierto lo que yo había dicho, cosa que me pareció. Esa es una de las historias. Otra, el kilómetro 18, con un tren de carbón que venía para marcha, de Huelva para acá, se salió otro bulón de articulación. Y entonces se dobló la vila motora, se hizo polvo de aquello. Reparé la avería, remolqué el tren. Hablamos de la garra. Hablando de la garra. Remolqué el tren con un solo pistón de un lado y la máquina del otro. Y por el hecho de haber mandado un guardafreno a las mallas para que me remolcara, por si no podía reparar la avería, entonces el conductor Molina pasó un parte y me sancionaron 7 días, después de traer el tren a Retinto. Y otro día de lo que llegué a Cochera, me acuerdo que estaba Hipólito Caballero y Mariano Daniel, eran los dos maestros de taller. Entonces llegó Hipólito, ponme la máquina en posición este lado que vamos a meter los casquillos acoplados esta tarde. Se la puse, pero viene Mariano y dice, ¿quién te ha dicho que ponga la máquina así? Hipólito, pues le va a poner los casquillos. Y yo te voy a poner al otro lado, así que ponme al otro lado. Yo, respetando la antigüedad y los años, pues se lo puse a Mariano en la máquina para que pudiera montar primero su piedra. Entonces tuvimos un poco jaleo con Hipólito, pero vamos, nada de particular. Como todas las mañanas salía a las 4 de la mañana, eso era incansable, eso era un trabajo horroroso. Claro, el fogonero, como no tenía nada que hacer, pues daba su cabezadita. El ayudante y el maquinista pues iban al pie del cañón, pero no quita de que sobre la marcha, el fresco de la mañana, pues se quede uno también con la cabeza un poco agachada. Cuando nos dimos cuenta, pues la máquina iba alimentando la caldera y nos metimos en el túnel del 59. El guardafreno era Rafael Escañaña, le llamaban. Entramos en el túnel 59 y cuando me di cuenta del vapor que entraba por las puertas de la marquesina, aquello era horroroso, la máquina echando agua por toda su alma, no podíamos. Le dejé el ruedo abierto, la arena abierta, cogí al fogonero, a Penderique, a Ignacio, vamos abajo, a la parte baja, los estribos, a ver si podemos salir, venga a la regata. Y nos bajamos a la regata, pero salimos Penderique y yo a la puerta del túnel, y Ignacio no salía, y al no salir, nos queríamos meter para adentro a ver dónde estaba, cuando ya vimos la máquina saliendo ya sola, y el pobre Ignacio venía colgado del estribo, con una cara como un demonio, allí de larga. Y eso fue un caso un poco fuerte.
Y ahora la máquina Garra dice que llevaba 50 vagones. Pues nada, llevó un día 60. No sé si lo sabrá la gente. Sí, lo había oído. Sí. ¿Qué año era eso? Más o menos. ¿Cuándo? Eso no recuerdo. ¿Eso fue como una prueba que se hizo? Eso fue porque hacían falta, esos vagones hacían falta en Huelva, no fue prueba. Entonces le metieron 60 vagones. La máquina de las mallas estaba allí para auxiliarme por cola, pero se quedó auxiliando, porque yo pasé por las mallas en una bala. Porque esa máquina tomaba agua en las mallas, en realidad. Pero yo, como era el maquinista, hacía con ella lo que quería, es decir, como maquinista de ella. Entonces había muchísimas mañanas que me iba a Huelva, directa. Con eso del TS5, como yo tenía seguridad que no arrastraba agua, o daba los viajes directos a Huelva. Siempre las mallas. Ahora, cuando venía un inspector, como el inspector era el responsable de la máquina, del tren, en fin, que era él, entonces ellos me decían, oye, vamos para las mallas, yo les decía, yo lo que ustedes digan. Y si tú dices que paren las mallas, paramos. Si tú dices que no paren, no paren. Es que tú no paras, digo, no, yo no paro, pero va a mi responsabilidad. Ahora tú como inspector, va a la tuya. Ese era el sistema, así que yo no quería comprometer tampoco al inspector para eso. Aquí si luego me ocurre algo, dices que tú me has dicho que me marche. No, yo lo hacía así. Lo mismo que era el año 54, cuando la gran nevada, que nadie salió a la vía, aquella noche salió la máquina Garra con los 50 vagones, con todas las vías llenas. No había comunicación en las mallas, no había comunicación en ninguna parte. Llené el tren de Baní y me fui directo a Huelva. Y cuando entré en Huelva, casi me quieren pegar. Porque claro, nadie sabía que el tren iba a ir a Huelva. Estaba todo comunicado. El fogonero fue Pecellín. El fogonero era... Manuel Pecellín. Bueno, el ayudante Manuel Pecellín. Y Penderí, que seguía siendo el fogonero. Que por cierto, aquel día veníamos para arriba con muy poca carga y antes de entrar en el Mansegoso, Pecellín, como estaba todo lleno de nieve, quiso escoger un pedazo de nieve pegando a la trinchera, y como la trinchera, la mitad eran de estos, ¿cómo se llama? De pincho. Carrasca. Sí, No. zaza y... Cosa, una hierba de pincho, le echó mano y se arañó las manos y todo, aquel día. Me cogió la nevada por las cañas. Y yo venía con una máquina de 200 arriba. Y venía la máquina con el guardarraíl nuevo que traía, venía un abanico de nieve enorme. Y al pasar por Jaramán me tiraron con una bola de nieve y me dieron toda la nave. Cagado, de Jaramán. Todavía Jaramán estaba yo. Era otro punto los 60, comparado con la La Garra. máquina Garra Bueno, tenía... la máquina 200, eso era una cosa fabulosa. Eso era como un coche al lado de un camión. Una facilidad de trabajo enorme. Todo muy sencillo. De trabajar las máquinas grandes a pie, a trabajar sin la tijerita, un cajón de fuego muy planito, que no era como la máquina 40, que era más agachada adelante, y todas esas cosas, pues se trabajaba bastante mejor y producía bastante mejor, en fin, todo. En fin, que la máquina 200 cuando vino nueva se llevó los 7 y 8 meses sin hacerle ninguna clase de reparación. Cuando vino don Ricardo, entonces se hicieron los vacíos ya más perfectos. Se pusieron máquinas por cola para aumentar el grado de vacío por cola, que es el verdadero freno del tren, no es el que marca la máquina. Entonces salían ya los trenes mucho mejor y entonces empezaron ya a bajar los trenes, que por eso don Ricardo quitó los guardafrenos de la máquina Garra. Bueno, el que prueba de ello es que los furgones de cola estaban en manómetro, precisamente. Sí, pero eso era una cosa casi nula aquí en Río Tinto. Ellos, no sé, ellos las entradas de aire le decían pérdida, cosa que no es, que es mentira. En fin, que ellos no saben que la potencia de un freno de vacío es la cola del tren, lo que marca el grado de vacío del tren, en cola, no en cabeza. Prueba es de que el freno se hace por cola, que no se hace por cabeza. Entonces eso lo ignoraban mucha gente. Claro, yo, te digo la verdad, yo estudié mucho el sistema de freno y de la locomotora, y claro, yo cuando vi la locomotora, para mí los trenes me circulaban bien en ese sentido, debido a eso, a que tenía conocimiento de lo que era el freno vacío. Yo no me enteré bien de las máquinas de mesa, yo era un arrojado a ella. Me fui con ella solo a arrojar. Yo no estaba muy interesado en esas máquinas, pues esas máquinas no... Ya me cogí una edad que yo no era para estudiar tanto como las máquinas de vapor. Quizá a lo mejor tú estás de acuerdo en que a lo mejor el tipo de locomotora hecha no era tu... No era el mío. Yo era arrojado y iba en ella, a lo que saliera. Y hice muy buenos servicios en ella. Me pasaron muchas cosas. Se me enfermó 2 veces. Una no se enteró nadie, porque yo la pagué y tardé en me salí y no se enteró nadie.
Y luego otra vez se me inflamó en la trinchera liria. Juanito Moreno era el conductor. No tenía más medio que ir al río, mojar los algodones y por eso no alto motor así apagar la máquina. Yo allí solo entre llamas. Y cuando llegó el conductor y me vio lo que está haciendo, quítate, ¿sabes qué? Me dijo, no, esta la hago yo y la apagué. Y entonces cuando llegué a cochera, revolcado por otra máquina, don Ricardo me quiso pegar fuerte. Y entonces Juanito Moreno salió en mi defensa, diciéndole que, todo lo que yo había hecho. Y entonces me dio un tortacito en la espalda de agradecimiento. Y luego el día 22 de junio del año 73, en el segundo tren, que me acuerdo si era el segundo tren, se me inflamó totalmente la máquina. Y al pasar por el kilómetro 53, estaba allí la cuerda de Viero. Me dice, ¡eh! Y yo comprendí que era un avión. Y era avisándome que la máquina iba en llamas. Y yo iba así, puesto mirando para adelante, y bueno, tenía un domingo, para adelante. Entonces sentí un ruido, y abrí la puerta de la sala máquina. Y entonces me vino la llama encima, al abrir la puerta. Y lo que hicimos fue tirarnos, porque ya otra cosa no había. Nos tiramos y salimos corriendo al teléfono a avisar. Salimos corriendo al teléfono a avisar. ¿Y eso en qué punto de la línea era? La máquina quedó parada en la misma estación, en la misma casilla de Las Cañas, kilómetro 55. ¿Que era un tren ascendente o descendente? Ascendente. Entonces salí al teléfono, corrí al teléfono de Las Cañas, estaba funcionando el teléfono, y me contestaba Corta Atalaya. Y yo pedí socorro, auxilio, que tengo la máquina incendiada. Y Corta Atalaya decía, ¿por quién es que habla? Digo, soy un maquinista locomotora, estoy en línea. Entonces de allí pasaron el aviso a la dirección, y la dirección pasó el aviso a cochera. Y se molestaron mucho por tener la directa para arriba, para Corta Atalaya, el teléfono. Las ceremesas fueron una fabricación mala. Es decir, que no estaban bien, no eran perfectas. No son locomotoras bien hechas. Claro, la empresa lo que quería era trabajar con ellas, como natural. Que lo que quería era gente que trabajara. Pero, perdona un momento, ¿por qué se hizo esa adquisición? Porque de hecho no fue una compra buena por la empresa. No sé, ¿Tú crees que hubo ahí algún interés creado o algo entre los que la compraron o algo? ¿O fue una equivocación que tuvo la dirección? Eso ya no lo sé, porque es que eso de que iban a venir locomotoras Piese a Río Tinto se fue rumoreando años y años. No fue un año, fueron varios años. Y allá, al año 63, aparecieron estas locomotoras aquí. Así que ahí viajaron señores en la Vianera, no los conozco, no sé quién era, con los directores y todo, para pruebas antes de venir estas locomotoras, para ver perfil de vía y todas esas cosas, y luego se presentaron estas locomotoras. Pero estas locomotoras no eran locomotoras de trenes para remolcar trenes como los de Río Tinto, de este tonelaje, no era. Esto es una locomotora para pequeños trenes de viajeros y cosas así, que para eso es para lo único que servirían esas locomotoras. Antonio Martínez era un compañero, enseñaba todo lo que veía, lo enseñaba. Y entonces yo era fogonero cuando la época de Antonio Martínez. Y cuando yo ya era maquinista, entonces era Rafael Sánchez, y yo iba a lo mejor, una vez iba con el Sánchez, otra vez iba con el Cano, pero era una diferencia enorme. Yo desde luego, las máquinas ceremesas trabajé de maquinista un poco tiempo, porque al llegar esas máquinas, don Ricardo me quitó de la garralla, ya dejó de trabajar, que fue con el último maquinista que trabajó. Y yo trabajé poco tiempo porque enseguida don Ricardo me sacó de inspector. Ahí había muchos inspectores, que uno era Martínez, que quería salir, el hombre, y hacía bien de que saliera. Otro era Rafael Cargo, en fin, había unos pocos. Y un día de buena primera, de así por la buena, desde lo alto de la carretera, del puente carretera, me llamó don Ricardo y me dijo, Carrera, te pago. Dice, ¿usted quiere ser inspector de locomotoras? Digo, me es igual. Si usted dice que sí, pues lo seré. Usted dice que no, pues no lo soy, lo mismo ya. Dice, bueno, pues desde mañana será usted inspector de locomotoras. Vaya usted a decirle a Rico que le quite de la hoja de servicio. He contado una anécdota de la POU que me ocurrió estando en nuestra realidad de inspector. Recién llegué aquí las máquinas 200, parábamos a tomar carbón, a tomar agua en las mallas. De las mallas a Huelva venía a tomar las mallas. El maquinista que tenía era un bruto, era un buen maquinista, sí, pero era un bruto. Un hombre que no... Yo llenaba la máquina hasta arriba, hasta un pito de agua, en las mallas. Y yo decía, déjame un despacito que no me tire agua, un despacito, pero... Que la máquina tira agua, no sé cuándo, la máquina tira agua, pues yo te demuestro, claro. Digo, me gustaba el arrumador tirar agua, pero apréndelo con modo, no tira agua. Porque yo lo que no quería era tomar agua en Huelva, porque he acostumbrado a determinar
de llenar trenes siempre en Huelva. Y la máquina ponía foca tirando agua por la chimenea. Entonces, una de las veces que vino Ernesto Rea en el primer tren, le digo, Ernesto, esta máquina toma agua en manantiales y viene a manantial con agua. Y Ernesto me miró y dice, pues sí, te creo. Digo, pero yo no soy quien puede decirlo, ¿por qué no lo hacemos, don Ricardo, Ernesto? Y entonces con esto el maquinista como un malo polvo, dice, aquí vamos a hacer lo que tú digas. Digo, pero la máquina tira agua porque usted le abre mucho el regulador, porque usted tiene que trabajar con el fogonero. Yo a él le he hablado de usted, al único maquinista que le he hablado de usted, a Pajares. Además le he hablado de ilusión, a todos. Pues entonces, al otro día viene Ernesto Real, seguramente él lo hablé con el jefe, y dice, hay que parar un manantial a tomar agua. Para un manantial a tomar agua. Entonces yo llené la caldera hasta los pitos. Y le dijo Ernesto a Pajares, Pajares, quítate de ahí, vete a llevarte. Y Ernesto me arrancó la máquina muy despacito, hasta llevarla a la pendiente del 45. Allí le dio la fuerza y se metió la máquina en Gadea sin abrir el regulador, por supuesto. Al pasar de Gadea ya del puente Girardi, le ayudó un poquito, le metió en las mallas, pero nada, que nada más que metía agua una vez en el trayecto. Ya ven lo que la máquina metió agua con ese hombre. Y nos fuimos a Huelva, sin parar las mallas. Hicimos la maniobra en Huelva. Y regresamos a Manantiales y todavía tenía el tren de 2 cuartas de agua, 2 pies de agua. Por lo tanto, dijo Ernesto que yo llevaba razón. Entonces las máquinas estaban nuevas, no fueron después. Y luego, posteriormente, cuando se cerró Los Frailes y se cerró Manantiales, se hizo unas pruebas también, que la hizo aquí José, de tomar agua en las mallas y se a Manantiales, eso ahí se a Marrocar con agua. Y cuando yo pasé por Manantiales, estaba allí y me dice, eres el único maquinista que trae más agua. Fue así. ¿Te acuerdas? A ver, con el corazón en la mano ahora mismo los dos, con toda sinceridad. ¿Cometió la compañía un error en quitar el tren o no? Para mí sí. Sí. Para mí sí. ¿De verdad? O sea, de verdad. Pero, bueno, siempre se sabe que hay estudios financieros, estudios Sí. económicos, estudios de... El ferrocarril se cometió un error desde que cortaron el tramo de la malla Huelva. Porque con el tercer carril que estaba hecho a las fábricas de ácido, que pasaba la Renta y pasaba Río Tinto, con las máquinas Alco, que el tren lo podía haber llevado en 2 horas a Huelva, vamos a la misma fábrica, si no quitan ese tramo, la compañía se ahorra mucho dinero, creo yo. Porque es que en 2 horas, un tren con 2 hombres de 50 vagones, pues eso me parece que es una economía bastante grande. ¿Tú estás de acuerdo también en eso? estoy de acuerdo. Con las máquinas 200 yo he metido el tren en fábrica, con las máquinas 200 a las 40 años. Sí, con las máquinas 400, las máquinas CNMesa han entrado también en fábrica. Han entrado en fábrica. Ahora, al quitar el tramo ese, ya no era rentable el ferrocarril. Para mí, quizá. Porque es que el mirar las mallas a medio trayecto, tener otra empresa que cargarlo para volverlo a llevar ahora al puerto, eso no podía ser rentable, en fin, de ninguna manera. Porque mucho desperdicio en las mallas de mineral por el suelo. Se perdían muchas toneladas. El día que se mató Sierra, aquella noche salí yo, el primer tren que salió a las mallas, con la máquina 136, fogonero, José Manuel González. Fue el primer día que hice yo de maquinista en Viena, que por cierto llevaba una caja de grasa trasera recién reparada, y me dio don Tomás Neira que la cuidara, que si la cuidaba y llegaba bien con el tren, que continuaría de maquinista la Viena. Eso, la muerte de Sierra causó impresión dentro de los maquinistas. Sí. Fue un inspector querido por todos, ¿no? Fue un inspector, en fin, yo lo traté un poco tiempo, ¿no? No, este no lo conoce. Sí, yo lo traté un poco tiempo y en el poco tiempo que yo lo traté me trataba como un familiar. No lo conoce bien. No lo puedo hablar de eso, yo no para mucho. Yo hice varios viajes con él, de noche. Entonces el maquinista que tenía era Manuel Fernández de Pontón, ya no existe. Y entonces ese hombre, tratándose que su cuñada era una tía mía, la Cruz, pues me trataba como un familiar. Niño, esto acá, niño para allá. En fin, que yo no puedo hablar de ese hombre porque trabajé un poco tiempo con él. Cuando ese hombre se mató, estaba yo de fogonero con José Cordero en el trabajo. Porque había yo recibido con el maquinista 135 un porrazo
en un costado. Estaba yo ingresando así la fosa, escarranchado, me cerraba los pies del lado, me caí, y si la tiranta para no se me dio por estar. Entonces me dio unos cuantos meses más, unos meses, dos ahí, y en convalecencia me pusieron el tren obrero, y entonces estaba yo en el tren obrero cuando ocurrió lo de Sierra. Salí de fogonero de maquinista en la 136, esa fue la noche, una de esas noches fue en las que me ardieron los furgones de nitrato. 8 furgones que traía, y al llegar a Manzano, venían 2 furgones pegando a la arba con carbonera, venían ardiendo. Fue cuando lo corté, porque el guardafreno, que era el chico, no quiso meterse. Corté los 2 furgones, salí huyendo para Berrocal, la estación de Berrocal, lo puse a la vera de la toma de agua, corté la locomotora y me lancé por el tren al puente del Manzano. Y regresé con el tren a la otra vía, a la segunda de Berrocal, que por eso fue por lo que me gratificaron en aquella fecha con Tomás Negro. Cuando vinieron la máquina 200, la máquina 204 era de Carril. Aquella tarde, bueno, aquella mañana me dijo Ernesto, dice, mañana vamos a ir por la máquina 204. Muy bien, estoy contento. Yo ya saliéndome de la garra, fenomenal. Pero cuando llegué por la tarde, me dice Ernesto, dice, ya no vas por la máquina 204. Pues eso, va a gañar. Va a gañar, pero hombre, según puede ser, este hombre, porque las cosas han variado, pero no ha sido un tema, digo, que era para mí, pues nada, Carrillo, te la han quitado. Eso para mí, eso rollo mucho en el asunto de las máquinas, porque yo quería más a la locomotora que la quería gañar, y muchos maquinistas de los que había ahí. Es decir, que yo era amigo de la locomotora. Es una política que tenía muy fea, muy fea, muy fea. Ese inspector no sabía nada de locomotora, nada, aunque hubiese maquinista, que yo lo había comprobado. Y yo era fogonero en sus tiempos. Y había comprobado que ese hombre no... ¿Por qué? Ocurrió varias cosas. La máquina 200 traía un regador de cenicero para apagar fuego cuando se limpiaba fuego. Y él venía enseñando al fogonero como que hacía una vez. Entonces yo las cañas limpié fuego, no limpiaba fuego en general, sino daba un trampillazo para abrir una poca restricción apática. Y había el regador y vine corriendo, pues ya reventó un tubo, digo, ¿qué es un tubo, hombre? Que yo abierto el regador y es para el fuego. ¿Pero qué es el regador? Digo, esta locomotora trae un regador para el cenicero. Y desde aquel día fue a todos los fogoneros enseñándoles que la máquina tenía un regador. Y estaban ya al fuego para saberlo, porque la máquina llevaba aquí ya 3 años. Pues sobre eso de que a José le quitaron la máquina 400, el señor inspector dijo en la máquina, no, si vais a llevar muchos fogones más. Ahora que por eso, me acuerdo yo. Conmigo acompañándome a mí a bajar el máquina y el fogonero. Y salió la conversación de la máquina 204, que era para José. Y para quitársela, entonces padre dice, ¿por qué? Y dice, no, si tiene que llevar muchos fogones más. Contestó el inspector. Los 10 kilómetros por hora por las estaciones, el único maquinista que no lo firmó fue Carrillo. De eso me acuerdo yo. Entonces cogió en la vía 7 cogió a don Ricardo y a Eduardo Muñoz y le dice, vamos a ver, ¿por qué me habéis sancionado un día de haber cuando en realidad ustedes no son capaces de efectuar los 10 kilómetros por hora por las estaciones? Hombre, le vas a decir, me dice Eduardo, ¿le vas a decir esto a don Ricardo? Digo, sí, se lo digo. Es más, que le voy a decir que si hay alguno en cochera que sea capaz de hacerme esta operación y meter el tren en Huelva a su hora, me quedo un mes en mi casa. No tardó ni 5 minutos don Ricardo en decirle a Rico que rompiera el castigo de Carrillo. Y ese castigo no se firmó por Carrillo, porque sabía que un tren de 450 metros de longitud, pasar de un cambio a otro, 10 kilómetros por hora, por una cantidad de estaciones, que había al menos 8 estaciones, y meterlo a la hora en Huelva, eso no había que lo hiciera, eso era imposible, eso no podía hacerlo nadie. Y esa me la llevé. Esa locomotora vino en el año 75, Las Mallas, en un trailer. Allí lo coge, venían aparte. ¿Quién solicitó esa locomotora? Bueno, esa locomotora fue don Manuel Pasca. Sí. Lo sé porque yo tuve todos los dibujos y todos los esquemas aquí en mi casa. Antes venía la locomotora, yo sabía cómo era la locomotora. Bueno, y di, ¿tuviste cuando se desembarcaron? Entonces, cuando se montaron las mallas, como no hubo tiempo, se conectaron 2 motores de tracción. Y con 2 motores de tracción nos venimos a Río Tinto. Que veníamos a una marcha muy buena. Nos pasamos casi del límite de los motores, pero bueno, venimos a una marcha muy buena.
Y luego aquí se conectaron y empezó a hacer pruebas. Yo fui el primero que empecé las pruebas. Con freno dinámico, 28 vagones, sin actuar con el freno de vacío. Solamente para comprobar la resistencia del dinámico. Se bajaron los 28 vagones con freno dinámico solo a los frailes, sin utilizar el freno de vacío. Luego ya se hizo la prueba con los 50 vagones, con freno dinámico y freno vacío. Por cierto, el primer viaje que dio la locomotora a 600, la Alco primera que vino, el freno dinámico se le fundió una resistencia al salir de Marín y tuvimos que bajar el tren con freno vacío solo. El inspector que venía, el inspector de la casa, que era Anselmo, que era el que venía en la custodia de la locomotora, y yo era el inspector de Ritilton, y era el que conducía la locomotora. Luego bajamos los 50 vagones, ya normalmente con freno dinámico, y así ya se fue cogiendo a los maquinistas que me acompañaban a mí, y hasta que se quedaron ya la locomotora, ellos trabajando solos. Yo no me encontré la mala, porque es que la locomotora no permitía equivocaciones, ninguna. ¿Cómo es posible que Retinto la haya desguazado ahora? Porque no sabe lo que han hecho. Quien ha mandado a romperla no ha sabido lo que ha hecho, ni lo que rompía. No, esa locomotora tenía un detalle. Sí, la máquina, la 911... La locomotora no tenía fallo ninguno, pero el fallo estaba entre la longitud de boje y la vía, en Retinto. Es decir, que el boje era demasiado largo para los radios que teníamos en las curvas que había aquí. Entonces no se inscribía bien la curva. Al no inscribirse bien, las pestañas de la rueda se las comía como, vamos, las acuchillaba rápido. ¿Y qué ocurría? Que cuando una curva no tenía el peralte suficiente o la amortiguación de la máquina no era la debida, saltaba uno de las ruedas y formaba unos descarrilos de viento. Pero no es que fuera fallo de que la máquina no servía, ¿no? Sino que no estaba preparada para este perfil de vía. Para el radio. Que en vez de venir de 3 ejes, tenían que haber venido de 2 ejes. Y entonces se inscribe mejor las curvas, como le pasaba a la máquina Garra. La máquina Garra tenía 3 ruedas, pero estaba montada en una trócola, era muy corta, las ruedas eran muy juntas, y estaba montada en una trócola muy potente, muy grande, en la que la máquina giraba en la curva como... Se doblaba toda. Como un remolino. Pues yo estaba atrás, hecho a las 400. Me monté con Julio en la maniobra en Marín, acá particularmente, sin estar de servicio, lo estoy mirando, estoy tenteando. Y al otro día me pusieron con Rafael Carlos a practicarla. Pero Rafael Carlos hablaba demasiado y yo no me enteraba. Total que yo aquí arriba le dije, ¿me puedo poner secretaria si quieres? Entonces me enseñó aquí que cuando vino la máquina, como dice, como yo había tenido aquellos percances de tanto descarril como tenemos, y que me dio la máquina 400 y da igual, me dice el señor del equipo, ¿tú no vas a dar coño que tú te vas a montar la máquina antes? Me dijo. Y digo, bueno, ¿y tú por qué me decís eso? Digo, bueno, porque tú te han pasado tantas cosas que para ti no te van a dar esa prenda. Pero me la dieron. Me la dieron, y dentro de todos los maquinistas, salvando a Sánchez, me conceptúo mejor que los dos cabellos. Porque cuando yo iba a pasar la maquinaria con un par de años, en el tren que yo iba se desconocieron ya totalmente los cortes de tren. Ya me concentré tanto en la máquina que yo de aquí a Berrocar lo más que echaba eran 16 minutos. Así, y nada de abrir el regulador, se pasa por su casa. Yo abro el tren de la máquina con el freno de la máquina, con el freno del vagón, lo ponía a 40 por el chorrito, por los frailes, me decía, de 40 no pasaba. Y me decía, Paco, me decía la fuerza, digo, coño, ¿te da miedo pasar por aquí a 40? Y luego no te da miedo meterte a 40 y 50 con otros maquistas por la Ribera Barrera. Y yo por la Ribera Barrera más paso a 30. Porque me daban más miedo que más chorrito a 50. En fin, que cuando yo ya estaba consciente de la máquina, en el tren mío no había cortes de tren. Y cuando la vía se ponía tan mala, estos días lluviosos y húmedos, yo subía al tren completo aquí arriba. Yo ponía la máquina en el punto 2, en los frailes, y con el punto 2 sin quitarse, pum, dale que te pega la arena, y la máquina paso. Y dicho por todo el tren, ese es el único maquinista que sube el tren con el tiempo 1. Todos cortados. Esa máquina se le empezaron a meter los 20 vagones de mineral en el túnel 16 pisos. Y 20 vagones de mineral en el túnel 16 pisos, como se metió a la 300 también, pesa mucho. Y un día y otro día y otro día, muchos días de esa manera, la máquina pues
se hacía por... La máquina 300 decimos que fue una gran máquina, por el hecho de que dice de que el motor era un Mercedes y que era alemana. Pero yo, para mí, las máquinas, las otras, las Hurley, pues para mí fueron unas máquinas estupendas, igual que la 300. Sí, sí. Igual que la 300, o si no te voy a decir mejor, porque esas máquinas han remolcado de los frailes aquí a Naya los 20 vagones vacíos M. Los 20 vagones vacíos M los ha remolcado. Aparte de que la montaron la Barco Vico, la Hurley es una prestigiosa marca inglesa que ha hecho muchas locomotoras de este eran tipo buenas máquinas. Lo que ocurre era el trato que se le daba a la máquina también. El trato del personal y el trato de las cargas que se le metían. Con la máquina Hurley había una rasca cargando abajo en Barça, en precipitación, cargando en medida. Y yo he sacado 10 vagones M cargados, una pendiente buena. Y lo he sacado a Zaranda, a Malavácula, 10 vagones con la última, maniobrando allí en Naya. En el ferrocarril hay muchas cosas de juntar y eso. Usa una de Mariano Dadier, por ejemplo, cuando pasaba por los frailes, decía, ibas capaz, yo preguntaba, me decía, ¿dónde vas? Decía, Huelva, esa era una. En fin, había una cantidad de cosas, otras eran, los maquinistas antiguamente, no es que fueran malos, no, ya ves si no eran malos que no había muchas casillas por ahí y ellos pasaban y no había una casilla a lo mejor que nos visitaran. Uno le daban una presa de cochinos, se habían matado, otros le daban las botellitas de vino, en fin, que había, en esas cosas sí había compañerismo. Lo que pasa es lo otro, que los maquinistas, había algunos, como ya he dicho anteriormente, que se tiraban mucho para atrás, le causaban más respeto por eso que decían. Yo soy, pero no porque fueran malos, porque ahí tenemos a Néstor, que Néstor no fue malo. Ese hombre, para mí nunca... Un hombre serio. Un hombre que me quería. Un hombre serio, ¿entiendes? Pero no fue malo tampoco. En fin, que... Bueno, quizás fue un maquinista un poco señorito, o sea, que le Sí, gustaba eso. pero era un maquinista reconocido de su locutora, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí. Muy reconocido, ¿eh? Bueno, Yo no estaba con ningún fogonero, pero me lo han contado otros fogoneros. La Arbona, de persona, maravilloso. Eso era estupendo. En fin, que yo me acuerdo cuando se cortaba un tren y se ponía en el estribo del coche y cuando ya nos uníamos en el tren o algo, el pobre venía todo asustado. Por Dios, que nos podíamos haber matado, que... En fin, me contaba una serie de cosas de miedo. Y te voy a decir, Granero era el que más fama tenía, por el hecho de que a los kanduki lo echaba abajo del tren. Nada más, por otra cosa nada. Y que Granero no era por otra cosa. Granero era porque con él no viajaba un kanduki. Y hemos terminado, ya está. Era para ver de fuera. ¿Y si viajaba Luego, alguno que... Luego era un hombre sensato. Los demás conductores pues eran casi todos lo mismo. Ahí Molina era el único que ese ya podía ponerse a lo mejor la camisa azul o la camisa colorada, es decir, que ya cambiaba de chaleco. Los chalecos ya eran distintos. Pero los demás conductores, pues te voy a decir, eran todos. Y el personal de la vía era, tratándose de expectaciones, pues eran raros, pero eran todos... Eran maravillosos. Eran raros. No, Manolito Ramero, no serio, raro. Te decía a lo mejor, ¡ay, que bajas de Valeña! Pero nada más. Era nada más que esa cosilla de Paco Márquez, pues, claro, en aquella época, pues, no había más remedio que hacerlo así, porque claro, no se iban a meter con un chaval que llevaba 2 días de maquinista, y en fin, que las cosas no eran para meterse con él. Y ellos, pues, me trataban, a mí me trataban bien, desde luego, todo. Si es el que vivía en las cañas, ¿cómo se llama? Lozano, me acuerdo que me decía, Carrión, mañana tienes que pararme la garra, que me voy a ir a afeitar y a pelar a Niebla. Nada, y Carrión le paraba el tren de la garra, allí en la estación de las cañas, para que Lozano se montara y lo llevara a Niebla también. En fin, que... Saliendo del Quinto, Marín, la trinchera libia, una curva un poco respetable cuando venimos para arriba de patín. ¿Kilómetro? Kilómetro... ¿Pasaba la peadilla de Marín? Sí, Perdón, de Naya. 76, aproximadamente 800, 900, por ahí, 76. 76 kilómetros más o menos. 77 está encima donde se mató siempre. Sí, en un muro. Luego viene el puente del Molino, que tiene el puente, el barranco, ¿cómo se llama? Se me acuerda el barranco.
Tomojoso. Tomojoso. El puente del Tomojoso. Luego viene Jarama. Luego viene la curva del Chorrito, una curva también respetable. Luego viene ¿Qué kilómetro? kilómetro 73. Luego viene la curva de la Cueva, kilómetro 72, 800, aproximadamente, los frailes. Luego viene el barranco La Corcha, kilómetro 70. Los frailes. Los frailes. Luego el barranco La Corcha. Allí estaba el estrelladero, de eso no te han contado nada. ¿Pero es qué? De los cruces de trenes en los frailes. Los cruces de trenes, eso ya eliminado. Bueno, ahora hablaremos. Después seguimos, pasamos los El frailes. barranco La Corcha, pasando los frailes al barranco La Corcha, kilómetro 71. Luego está la trinchera de agua, 70, 800. Luego está la trinchera Vizcaíno, 70. Luego está la casilla de Cachán, que es el kilómetro 69, Puente Cachán. 69, 800 por ahí. Luego está el puente Cachán en el mismo kilómetro. Luego está el Caño Ronco en el kilómetro 69. El Caño Ronco. Caño Ronco, la casilla Caño Ronco. Que ya no hay casilla, Esa es la casilla. Luego viene la ¿Qué picota, kilómetro del Caño Ronco? Para la es 69. Kilómetro 69. 69. Seguimos. Luego viene la picota. ¿Qué kilómetro? La picota, el 68. 66, 67, 67 y pico. 67 y pico, más próximo al 68. A 68. Bajamos de la picota. Por lo menos la picota ya la curva berroca. Donde se cayó Zapaterín, Eso es verdad. al río. Luego ya la entrada en berroca, Bueno, la Utrera. eso está mucho No, más no, abajo. no, no. Sí, sí, no. Eso sigue más abajo. Salimos de Berrocal, los talleres, la pendiente del Manzano. Hay una trinchera que se me acuerdo, se llama trinchera, se me acuerdo. Bueno, antes de llegar a eso. La última trinchera, bajando la puerta antes de entrar en la curva, ¿cómo se llama la trinchera esa del Manzano? Coño, si me acuerdo, no, se me van las cosas. Bueno, tiene un nombre esa trinchera un poquito raro. Luego está más abajo la trinchera Vaca. La trinchera Vaca. Vaca. Sí, pero tienes que pasar primero La curva del Manzano. la curva del Manzano. Pero la última trinchera, al entrar a la curva arriba, tiene un nombre de trinchera que no Sí, me acuerdo ahora. pero yo no me acuerdo No me tampoco. acuerdo si nombre. Como la gente de Berrocal lo decía, pero No no. me acuerdo ahora. La curva de la trinchera grande del Manzano, las casas del Manzano, el puente del Manzano, el tour del Manzano, está todo juntito. Está todo en el kilómetro, en el kilómetro 63. Es más cegoso. Luego te meten en el kilómetro Mancegoso, que está en el kilómetro 62 a la salida. Antes de llegar a Utrera tienes el puente de... Ay, Túnel de- Bueno, ¿y los Ojiles? ¿Dónde lo dejamos? Todavía no hemos llegado. Hemos pasado el Mancegoso, está el Los Ojiles están en el puente... 54, hombre. El puente, ¿cómo se llama el puente? Eso sé, el puente chico que está allí. ¿Se acuerdan más por culo? Como... digo. ¿El Charraguillo? El Esparraguillo. Eso. El puente del Esparraguillo. ¿De qué kilómetro es? Ese está en el kilómetro 61. 61 y pico, antes de entrar en la Utrera. Un poco, unos 200 metros antes de llegar a la antes de Utrera. entrar a la Utrera. Está el Después está la Esparraguillo, el Utrera. Esparraguillo está la Utrera. Después Palomo, ¿La 100 Utrera qué metros. kilómetro es? 61. 61 y pico. En la misma kilómetro 61 está la trinchera de Palomo. Palomo. Y a la salida de Palomo está el kilómetro 60. Sí, Palomo. Después te va al 59. Luego se pone al 59. Túnel Perá. En la misma puerta del túnel había una Del toma de Perá agua. pasa a Robladito. Una toma de agua. En el mismo anterior del 59 hay una toma de agua. ¿Y eso por qué? ¿Por qué había la toma de Porque agua? las máquinas de Son 40, para- pues en aquel Son tiempo, para las máquinas 40, hombre. no, había veces que no llegaba el agua a su sitio. Sí, que todavía había como una especie de... Sí, porque es que eran los trenes más chicos. Vamos, yo eso no lo conocí. Eso fue en mis tiempos. Eso fue el tiempo de José, que allí los trenes se eran más chicos, reventó los un trenes tubo la vieron de- más. Un tubo de admisión de la máquina 132 con la pitorra se me reventó allí, echándole carbón a la máquina, pero aquí es un viaje de fuego, pata de hielo. Qué bárbaro. Bueno, pues Seguimos, a ver. después Robladito. Luego viene el ¿Robladito en qué kilómetro? Robladito, eso está en el kilómetro 56, el kilómetro 58. El 58, más bien, está el 56 arriba, está de la misma curva arriba. Las casas está abajo y está arriba, unos 50 metros Después te de meten las cañas. Luego las cañas, kilómetro 66. Bueno, allí hay un barranco, antes de entrar a las cañas, que iban las mujeres a lavar, que le llamaban, no me acuerdo. Endulzaban los chochos, bien. No me acuerdo cómo cómo se se llama ese barranco. Yo también no sé ese barranco. Tiene un nombre, pero no me Ningún acuerdo. nombre. Allí van las mujeres de las casillas a lavar, aquel barranco. Bueno, Después está la salida, la la casa sorda. casa sorda, la pasa a las cañas, Luego está la pasar las cañas. y ahora es cuando vienen los ojiles. Ahora viene el kilómetro 54 en la baranda del puente. En la baranda del puente está el kilómetro 54. Estaba, porque ya no tiene baranda. Ya no digo baranda, esa tiene que ir a todo. Y después la Ribera Valverde. Y luego en el mismo 53 está la Ribera Valverde. Allí se me descarriló a mí la máquina, 200,
Después de la Albera Valverde te vas a... ¿Número? 912. Ah, Después te vas... Esa máquina 912, José Luis, perdón, ya me lo tengo en la memoria. Vamos a seguir hasta Después te vas a Salomón. luego el kilómetro 51 está dentro del túnel Salomón. A la salida a la casa del guarda. Luego está la casa del guarda a la salida, que últimamente ha sido la casa del moro. Luego del moro te va para abajo. Está el kilómetro 50. Cortecilla. Kilómetro 50. Luego está el Está Cortecilla, kilómetro 50. 59. Cortecilla. 49. 49 está Cortecilla. En la misma casa de Cortecilla está el kilómetro 49. 49, Cortecilla. Sigue la curva para abajo y la segunda curva le llaman la curva remedio. La curva mal remedio. Eso está de... ¿La curva qué? Mal remedio. ¿Y eso Está cuál? la ¿Cuál es el 49? Sí, El mismo cortecilla. el mismo corte. Bueno, la curva grande y luego a coger la contracurva abajo le llaman el mal remedio. ¿Y después de la curva esa? Luego la curva esa viene la Casa de la Bella, Puente Manantiales. Luego ya Manantiales, que está en el kilómetro 46. Pasamos Manantiales. Pasó Manantiales, la pasada Manantiales. Y luego la trinchera Laulay, que está en el kilómetro 45. ¿La trinchera qué? Laulay. La Blay. La Aulay. Laulay. La Laulay. Blay. Y luego pues está la casilla del Carcajá, que le decíamos la casa Matute. Que no, que era la casa más. ¿Qué es la casa Matute? Pues eso está en el kilómetro... De Bernal. Padre de Bernal. En el kilómetro 43. Y seguimos entonces. Luego viene el Pipero, El Pipero. las casas del Pipero, Pipero. Donde bebía el disco. donde viene el disco. ¿Y era en qué kilómetro? 42. 42. El muro estrecho. Y Luego viene el molino del Muro Estrecho. Y luego Curumbé. viene en el kilómetro 42, kilómetro Curumbé. Vamos, en el 42, 43. No, el Pipero está en el 43. Que coge las dos casas, el Carcajá y el Pipero. Y luego el mismo Curumbé está el 42. Y luego viene el 41, que le llaman la curva de Josito. Pataleta. la curva del Pollito. De Josito, del Pollito. Pero aquello es pataleta. Sí, todo eso se llama para todos nosotros. Luego está, antes de llegar a esa pataleta, viene el molino nuevo. Y luego viene ya pataleta. El molino nuevo está antes de pataleta. Pues te he dicho, esto, la curva Josito, el molino nuevo y luego pataletas. ¿Y Pataleta en qué kilómetro está? Eso está en el 40. 40. Después seguimos, ya Seguimos para abajo. Gadea, kilómetro 38. Pasamos a ver. Pasamos a Gadea, La Aguilosa. La La Aguilosa. Aguilosa. Mirosa. Unas casas que estaban a la izquierda que le llamaban La Aguilosa. Y luego, a un kilómetro más abajo, no llega al kilómetro, está el puente Girardi. Luego del puente Girardi a la izquierda, a unos 800 metros, quizá no tampoco llegar a los 800 metros, está la Casa de la Torre, o la Barraña, que le llamaban también. Y luego la casilla de Juan Muñón, a la derecha. Luego al kilómetro, ¿Y eso en qué kilómetro es? O sea, es el kilómetro 36. El pinche. 36. Y luego viene la casilla del Pinchi. No, hombre, la que se pincha está en el 33. El 36 está en Juan Muñón. No, está más abajo. Si el 37 está casi llegando a la tierra. No, era el 37, el 38 es Gadea. El 37 está entre la Aguilosa y el puente. Sí, pero... El puente. Juan Muñoz no, hombre. Juan Muñoz está en el 35. Claro. Lleva razón. En el 35 está Juan Muñoz. Luego viene el Pinche. El pinche está en el 33. En el 33. Luego viene el Chaparrá. La recta Chaparrá que hace la bombardía. Le llaman el Chaparrá. La pendiente del Pino. Y luego viene la pendiente del Pino ya dando vista a Niebla. La estación vieja de Niebla. Luego viene el Paso Verde de Sevilla, la estación vieja. La estación vieja El primero. Paso Verde de Bonares. Paso nivel de Bonares. Y luego ya el paso Del ferrocarril de Renfe. de Renfe. Por arriba. Y luego cojo ya la curva del Triángulo. La Y- curva del triángulo o la curva que le quiera llamar también del horno de la carne. El horno de la carne. Y luego ya te metes en el puente de las Mallas, el puente del río. Llegamos a Niebla. Llegamos a Niebla, Pasamos Niebla. pasamos Niebla. Te encuentras primero con el Kilómetro kilómetro 25. Luego te Kilómetro encuentras... 25 que tiene su idea, de hecho ya, De- por los trabajos de retinto. Allí había No por el hecho que sea el kilómetro 25. una cantera de guijarros. Vamos, había allí una dragalina sacando guijarros, ciñendo arena y todo sacando los guijarros. Allí había un vice de maniobra. Y pues siempre se llamaba el La gravera, Luego a la derecha viene la casa de la gravera. ¿En qué kilómetro es? El 25 puede venir a ser en el 23 y medio por ahí. 123 y medio del recinto, la Renfe tiene otros kilómetros más lejos. Y luego viene el 21, casa de Mercedes. Y a la derecha la casa de la Vizca. ¿La casa de qué? De la Vizca. A ver.
La que le daba Esa el era- vino a Veleda. Ese daba el vino a Vereda y Le daba la a... botella de vino a Veleda y lo ponía todo. Y luego ya te metes en las casas de Candón. Vas a la pendiente abajo, ya río todo esto. Las casas de Candón, y el puente de Candón. Y luego más abajo están los palmares de niebla que llaman, que es el estado de fan de Álvaro Frutales. Hay allí una barrera. Pero no me acuerdo cómo se llama en ese caso, sí. Después, Después ya se mete uno para abajo y viene La pendiente de San Juan. la pendiente de San Juan, la casa de Juan Muñoz. ¿Y Juan Muñoz no, hombre? Aquel inspector de vía que había que se llamaba Muñoz. Se llamaba Juan Muñoz. ¿No te acuerdas que vivía en la misma casa de vía de la barrera? No me acuerdo. ¿Eh? El paso nivel de Mogué. sí, sí, Un hombre ya viejo, ya de edad, unos 60 y tantos años ya. sí, sí. Lo conocí pocos años porque se volvió con otro. Ese hombre se llamaba Juan Muñoz, igual que el inspector, pero no se tocaba nada. Ah, Ese era un hombre inspector de vía. sí, sí. A jubilarse ese hombre quedó un tal Tomás de Niebla, de inspector de vía. Un tal no, que era Tomás. Era Tomás. Y entonces luego ya nos metemos en San Juan del Puerto. La estación de San Juan, pasando de San Juan viene la Alquería, Sí. paso de la Alquería, pasando la Alquería luego viene el puente de la Nicoba, la curva que es grande, Sí, el sí. puente de Nicoba. Luego ¿Qué? viene ¿La Anicoba o la Nicoba? a Nicoba. Pues yo cuando he venido de Huelva ahora, que le he hecho una fotografía, pone Puente de la Nicoba. De la Nicoba. No la Anicoba, sino De Nicoba. la Nicoba. De la Nicoba. No Anicoba, sino de la De Nicoba. la Nicoba. Nicoba. Sí, sí. Luego viene, Que es todo de hierro. luego viene el pasillo que Está todo hay, bien intacto, está muy bien el puente, muy bien conservado. un puente bueno. Muy bueno. Luego viene el paso de la fábrica de azufre, que allí fue donde se me arrojó un señor a la vía. Eso Ah, lo sí. también vamos a poner que también eso fue una nota que un poco yo lo exagera. Sí, a este se le tiró un A ver, pero cuéntalo ahora. Ahora bien, vamos a ver. Yo lo encontré en 22. ¿Y eso en qué época fue? ¿En qué año fue? Te voy a decir, eso fue el día 10 de abril del 70, con tren 22. Cuando yo pasé por San Juan del Puerto, ¿Pero el reloj locomotora de era? ¿eh? ¿De locomotora? La locomotora 205. Cuando pasamos por San Juan del Puerto, el fogonero era el Parma. En las mallas, el Parma se puso de maquinista, era maquinista, pero venía conmigo de fogonero. Se puso de maquinista y yo de fogonero para ayudarnos a otro. Yo lo llevo aquí allí, tú lo llevas aquí allí. Entonces el Parma era el maquinista y yo el fogonero. Yo era el titular de maquinista, pero yo iba con la parada en ese momento. Al pasar por San Juan del Puerto, el reloj de la Renfe tenía las 7 menos 10 de la tarde. Eso pasó a unos 200 metros de pasar en paso a nivel del azufre. El Parma, ¡ah, qué te cae! Digo, pasa, aquel tipo no hace más que se mande. Y yo ya me puse así y digo, no se cuenta, es un tipo que está loco. Y el tío se pone así, dale, un tren que va en su marcha, eso de dale, pues ya se me pone así viendo al tío y digo, Parma, quítate, que ese tío no tiene buena intención. Dije yo, ese tío o le va a pegar pedra a la máquina o algo le va a hacer a la máquina. Porque parece que tenía algo en la mano. Y yo me creí que iba a tirarle algo a la máquina. Entonces yo me puse así, pero el tío empieza, dale. Y el tío se pone así, y cuando faltan, por ejemplo, unos 20 o 30 metros para llegar a la altura suya, el tío hace así y se mete en la vía. Así, dale, así. Yo cerré la fuerza, solo fui así, y se lo llevo por delante. Se lo trago a la máquina, que lo vi tragárselo. La cabeza saltó por lo alto, porque él guarda raíz de aquí y saltó la cabeza por lo alto. Bueno, pues, al final que yo pegué, pues anduvo unos 25 vagones, el trayecto de 25 vagones. A pesar de la marcha que yo llevaba, que llevaba una buena marcha, que tengo un frenazo en seco, ¡zum! Pues ya pagué el freno, sujeté también la máquina. Y anduvo el trayecto de unos 25 vagones la máquina. Bueno, pues ni el Parma ni yo, los dos no queríamos bajarnos de la máquina. Yo no bajo, yo tampoco, yo no bajo, porque es que lo pasa en ese momento. Por alguien se tiene que bajar, porque hay que decirse al conductor. El conductor era Fernando Pérez, llamado el Chino, de sobrenombre. Bueno, pues entonces yo me bajé yo, y yo iba entre las dos vías. Y yo miraba y nada, esto lo dejaba atrás, dije, pero cuando yo ya llevaba unos 20 o 25 adelantados, un cacho, otro cacho, yo volví la cara, pero no, ya me animé y yo voy mirando. A esto me encuentro con el guardafreno Manuel Durán Correa, el Toti. ¿Qué
forma de parar esa, que casi nos matamos. Digo, hombre, y se tira un tiro aquí, mira los cachos, y se salta para el otro lado porque mira lo que yo le enseñé. Y al saltarse al otro lado se ve que una cabeza así que está con los ojos abiertos, y salta para acá. Digo, ¿qué pasa? Dice que está con los ojos abiertos y se da la cabeza. Y me dijo. Y entonces, digo, vamos para la cola de Fernando. Cuando llego a la cola de Fernando, Fernando está sentado en su sillín, y lo primero que se le ocurre, Alcázar, mira, me encontré unos zapatos nuevos de charó, ahí. Unos zapatos de charó. Nuevos. Mira, ahí está junto al puesto de teléfono. Lo estoy limpiando para dárselo al Angulo. El Angulo creo que era un pobre que está ahí en la otra mesa que estaba de mozo de la batea en su tiempo. Y le digo, Fernando, ¿dónde están los zapatos? Le dije, dice, ahí hay un tal poste. Digo, ¿por dónde estaban? Que es un señor que se ha tirado al tren. Dice, ¿qué? Me dice, digo, un señor que está aterrado. Dice, no, yo no tengo que asustar porque yo he visto mucho muerto en la guerra. Entonces cogimos ya los cuatro, el guardaferro de cola, que era Justo Durán, él y Correa y yo, bueno, los cuatro, fuimos mirando, y yendo mirando, cada uno dice su cosa. Pero dice el conductor, mira, ven para acá, mira, esto sí, era el cacho más grande que había, era así, con el pito liso para arriba. Y ya pues, empezó todos a mirar y a recrearnos. ¡Ay, qué divertido! Está armado, lo que se decía. Ya empezamos a reírse cada uno de sus cosas, a ver eso. Seguimos para abajo. El guardia de costa, que se llama, que siempre andaba en la bicicleta, lo habíamos dejado en el puente de Anicoba, ahí sentado con el hombre del paso nivel de azufre, que tenía unas borregas, y el hombre pues, pasteando las borregas, pues estaban los dos sentados. Claro, nadie se ve todo el eso, se ve todo el día. Están allí parados. Ya el guardia, al ver el tren parado tanto tiempo, por el hombre con la bicicleta, y fue para allá. Ya el conductor y el guardafreno de cola habían ido a Huelva a dar aviso. Y el Toti, yo y el Palmo nos quedamos los tres allí sentados a la sombra de la máquina, los dos charlando, y ya vimos, mira, pues allí viene el guardia. Y estamos ya nosotros esperando que el guardia viniera, porque no se va a venir a preguntar. Pero cuando se encuentra, la cabeza estaba en todo el pasillo, por donde hay cosas, y así, y se cayó. Y nosotros nos subimos toda la máquina. Dice el Toti, y ese se ha encontrado que se ha caído del susto. Y así fue. Nos subimos toda la máquina y se pone por la mirada de la máquina, mirándolo, hasta que se levantó con la bicicleta, se puesta y venía aquí corriendo con la bicicleta puesta. En una mano tenía el mosquetón y en la otra mano tenía la bicicleta puesta. ¿Qué ha pasado? Toma usted. Y me daba bien el mosquetón. Y digo, no, esa es su herramienta, le dije yo. Dice, no, un momento, cógemelo. Y entonces se quitó la bicicleta, la puso en el suelo. ¿Qué ha pasado? Un señor que se arroja al tren y aquí estamos parados. Pero no soy nadie. ¿Tuvo que venir el juez a levantar el cadáver? Sí, tuvo que esperar hasta que levantara el cadáver. Total que ese señor dijo, ya va un personal a Huelva a avisar lo que ha ocurrido. Dice, no, pero ahí yo tengo un teléfono y yo voy antes que esa gente llegue a Huelva. Total que él llegó arriba, avisó y a cuarto hora vino allí un montón de guardias civiles, total que igual. Y me dice, vámonos, a ver, esto te lo comiste. Para que, digo, allí en los medios del tren está la cabeza que está así con los ojos abiertos. Total que fue para allá la brigada y conocí al tío. Y dice, ese es el pescadero, hombre. Me dice, ¿tú te asustas? Digo, hombre, claro, asustar. Es desagradable. Me dice, no te asustes. Dice, venga al tren para Huelva. Me dijo el brigada, ese señor. Digo, pues tengo que reponer un poco la máquina porque llevo aquí ya mucho tiempo para ir y voy a reponer un poco. Y dice, no, venga, cuando quiera para Huelva. Arranqué para Huelva. Cuando yo llegué a Huelva, pues ya en Huelva ya había llegado Justo, había llegado toda esa gente. Llegaba a Huelva y allí esperando que levantara el cadáver y don Ricardo pide el tren. Don Ricardo pide el tren y yo le dije que yo me daba que pasar por encima. Porque para acá hemos venido, pero ahora para allá, como ya sentido contrario, lo vuelve a mover otra vez. Y eso habrá que mirarlo con las autoridades. Aquí mando yo, dijo don Ricardo. Y en esos momentos pues llegó el de jugado. Eran ya por las 12 de la noche. Llegó el de jugado y dice, no, eso no se puede mover hasta que no que yo localice. Al señor juez no se puede mover. Me examinaron para el ascenso a maquinista, es decir, autorizaban los fogoneros y entonces puso el jefe un aviso porque había 5 vacantes. Nos examinamos unos 30 fogoneros y saqué el número, había 5 vacantes y saqué el número 5. Es decir, me lo dieron el número 5. En marzo,
en marzo del 1948. Tú- En marzo del 1948. ¿Tú no llegaste a trabajar en la vía general? Sí, Llegaste a sí, trabajar. trabajé muchas veces suelta porque me ocurrió una incidencia, entonces yo protesté de los servicios de vía general y me pusieron en los ramales. Una mañana entré en 12, tuvimos una carrera porque los guardafrenos no pudieron controlar el tren. Entonces llevaba 6 días casado y dije ya no bajo más a la vía general. Es de las veces que he visto más cerca la muerte yo. Esto, yo iba de fogonero, Luego de maquinista, ¿Y eso en qué año fue? eso fue en el año 1947 o 48 aproximadamente. En el 47 fue. Después tú estuviste naturalmente en los ramales, en Luego, servicio de ramales. como yo no quería ir a la vía general, pues me pusieron en los ramales donde estuve 19 años, día por día, consecutivo. Adquirí una práctica ahí que tú conoces mejor que nadie. Me desenvolvía con una facilidad extraordinaria de los servicios, eso. También tuve varias incidencias, una la resolví favorablemente y otra pues, una nada más, no resolví favorablemente, porque fue cuando murió el guardafreno Carlos Domínguez. Luego las demás todas favorablemente, es decir que la empresa me premió por los servicios que había hecho y nada, y estuve 19 años día por día y ya tenía mucha práctica. La locomotora de vapor es extraordinaria, es más fuerte que la diésel. He trabajado con locomotoras diésel también, pero he tenido ocasión de comprobar que la locomotora de vapor es mejor. Pero No. tú consideras de que llevar una locomotora de vapor es un verdadero arte. O sea, hay que tener una cierta habilidad, una cierta... Para sí. conducir una locomotora. Claro, de momento la conduce cualquiera, porque yo, como práctico en el servicio, pues te digo a ti mismo, esto se le da aquí y anda eso. Ahora, la práctica hace más, porque yo, en una ocasión, por una porfía, con los ojos vendados, conducí un tren desde Zalamea, no sé si recordará a un señor que estaba de factor que le llamamos Beethoven, ese. Bueno, pues se afostó un día. Eduardo Pérez. Eduardo Pérez. Entonces yo pues le dije, yo tengo una práctica aquí extraordinaria, yo conduzco un tren con los ojos vendados. Dice, eso tenía yo que verlo para creerlo. Digo, eso ya mismo. Fogonero, claro que esto lo cuento hoy porque ya ha pasado y eso. Entonces, este señor se vino conmigo a la locomotora a propuesta mía, para que comprobara que era cierto. Me vendó los ojos él mismo, bien. Y salimos de la estación de Zalamea, le dije que estuviera atento a la vía naturalmente, por si había un obstáculo o algo, pues para inmediatamente. Yo con los ojos vendados en Campillo, que es la próxima estación de Zalamea, paré habitualmente, es decir, en el sitio habitual. Nos falló 2 metros, no falló. Y de allí continué hasta el valle. En Valle paré también, y ya como era más peligroso el trayecto, pues ya digo, bueno, pues entonces ya hay que conducir, llamé al fogonero y hay que conducir con ¿sabes? Y palabras de este señor, dice, nunca dudé de tus facultades, dice el Carlos. Estuve esos días, 19 años, y tuve ocasión de comprobar de que el ferrocarril era una de las mejores cosas que tenía Río Tinto. Ferrocarril y cuando trabajábamos con locomotoras de vapor, mejor, sería porque tal vez habíamos más obreros y cuando me aprobaron el examen para maquinista, habíamos 70 maquinistas en la empresa y luego ya vino para atrás hasta que lo eliminaron completamente. Tú, en todo esto de toda la historia que tú has conocido, que has oído en la cochera y esto, ¿has oído del el maquinista mejor que hubo en la compañía de Río Tinto? Pues sí, el mejor
dentro del servicio que hacía, porque todas las empresas y todos los patronos tienen personal práctico en todos los servicios. Este señor hacía servicio en Vía General y era Eloís Caballero, se llamaba. Al mismo tiempo de que era práctico en la conducción de una locomotora, era mecánico también. Tenía un hijo allí en el taller mecánico, se llamaba Policarpo. Entonces tuvo la mala suerte que murió en un accidente en las calles. ¿Tú llegaste a llevar locomotoras de 40? Sí, sí, muchos millones. Yo he trabajado con todas las locomotoras, todos los tipos de locomotoras que tenía la empresa. ¿Cuál era la mejor? La que mejor iba. La que mejor producía, la locomotora mejor. De todos los tipos. De todos los tipos. De todos los tipos, la que mejor producía. ¿Fue la tipo I? La mejor, la que yo tenía de Signar, 5. Hice horrores con el 5. En una ocasión se quedó inútil una de 40 toneladas. Esta era un tipo C. Y entonces la de 40 toneladas, que era con la que yo trabajaba, el 109, se quedó inútil. Entonces, en Naya, pedí una locomotora para continuar el servicio, porque tenía que traer 8 unidades de Naya, a pesar del nivel que había. Entonces fue un inspector a comprobar que le había pasado, total, una avería que tuvo la máquina. Pero no había locomotoras de 40 toneladas preparadas para continuar el servicio, y dijo que ¿cuál vamos a mandar? Digo, pues el 5, la que yo tengo designada. En aquella época teníamos cada uno una máquina. Dice, ¿estás loco? Con el 5 no puede hacer servicio. Digo, yo respondo, y como anécdota, pues se apostó 50 pesetas conmigo de que no hacía el servicio con la máquina 5. Y lo hice. Lo hice, y él conmigo en la máquina comprobó de que era cierto lo que yo decía. Era una máquina extraordinaria, 5. Esa fue la locomotora que me dio la alternativa a mí en los ramales. Muy recto, era muy recto. En una ocasión me impuse la molestia de proveer de combustible a la locomotora, porque tenía que hacer un servicio en el que viajaban los jefes nada más y el personal administrativo, que le llamaban la batea. Estaba compuesto el tren ese por 2 coches, un coche primera, uno de tercera, furgón tope y la locomotora. Entonces era ya casi la hora de salir de cochera con la locomotora. Yo entraba a las 16:10. A las 16:40 tenía que salir de Naya con el servicio ese. Y claro, como el tiempo era escaso, pues me impuse la molestia de reponerla de carbón y eso, porque yo nunca pedí carbón a la cochera. Otros maquinistas salían con el combustible que tenía la locomotora y pedían carbón al paso, de el número tanto por cochera, que me tengan tantas puertas de carbón. Yo nunca, porque tenía la precaución de proveerme bien de combustible. Entonces este combustible tenía que echárselo el personal que estaba encargado de ello. Y yo aquel día, como el tiempo era escaso, pasé por la carbonera y estaban los obreros empleados en hacer otros servicios, estaban cargando otra máquina. Y yo requerí la ayuda de los ayudantes míos, que eran los guardafrenos que le llamaban, y el fogonero. Pasó el jefe, uno muy malo que había aquí, que le llamaban Curro, era muy malo. Y dice, hombre, con que robando carbón. Digo, oiga usted, está usted insultándome, yo no estoy robando carbón, yo estoy echándole a la máquina carbón para el servicio que tengo que hacer. Entonces fuimos con él y los ayudantes que yo tenía, el fogonero y los 2 guardafrenos, fuimos a la oficina del Levi. Y dice él, aquí le traigo esta gente porque era un grosero, era una persona que no era digno del cargo que tenía. Dice que lo he sorprendido robando carbón. Digo, otra vez insiste usted en decir robando, yo no robo nada. Yo le hago un servicio a la empresa, yo me he impuesto la molestia. Mire usted, don Jorge, saqué mi reloj de bolsillo y digo, mire usted, son las 4, a las 16:10 tengo que salir de cochera. Los carboneros están empleados en hacer otros servicios. Yo me he impuesto la molestia de cargar yo la máquina. Yo un trabajo que no me pertenece lo estoy haciendo en colaboración con los ayudantes míos. Dice, bueno, dice el Levi, dice, bueno, usted no tiene que tomar el carbón para nada. Le voy a sancionar una jornada a cada uno, una penada a cada uno. Digo, un momento, digo, mire usted, perdón usted que le hablo así, pero
Estos señores, yo tengo entendido que el jefe de la locomotora es el maquinista. Estos señores vienen bajo las órdenes inmediatas mías. Ellos han obedecido una orden que yo les he dado. Es decir, que si alguien merece algún castigo soy yo, no ellos. Ellos han obedecido las órdenes mías. Y dice, bueno, márchese. Nos marchamos y no castigó a ninguno. Es decir, que si tú le decías la verdad, ese señor era muy recto. Si le decía la verdad, pues ganaba. Y yo, claro, aquel día dije la verdad, pero era muy recto. Luego tuvimos otro jefe muy malo. Murió de un cáncer. Don Ricardo García Casa. Tal vez sería un castigo de Dios o algo, no sé, pero digo más. Muy malo. Y claro, tengo mucho que contar, pero ¿Tú qué opinas de Carrión como maquinista? de Carrión, por cierto, se examinó conmigo y lo catearon en el examen. Luego le preguntas como maquinista. Yo te digo, ¿tú crees que él fue uno de los que verdaderamente conocían la jarra? ¿Que la llevaban bien? Pues nosotros cuando nos designaba un servicio, una locomotora a la empresa, a medida que transcurría el tiempo, pues tomaba una práctica que desarrollaba con facilidad dentro de la práctica que hacía. Este muchacho era de un comportamiento confuso. Últimamente llegó a ser el único mando de la empresa conocedor de servicio, porque los jefes que últimamente hubo en transporte no conocían eso, entonces se hacían caso de... Pero por otro lado reconocían de que era indigno del cargo aquel, pero claro, tenían que transigir por ello porque reconocían que era, no es solamente el concepto que yo hago, sino el que en realidad es, dentro de mis años, que tengo 60, voy para 66 años, dentro de la práctica del servicio y de todo eso. La garra la conducía él bien a última hora porque tuvo práctica en él. Ahora, tenía una vida nada más confusa y eso. Cuando él veía que la locomotora fallaba en algo, entonces consentía de perder la jornada y no ir al trabajo. Le confiaba el servicio. En el depósito de la locomotora había un maquinista de reserva para los ramales y otro para la vía general en aquel entonces. Entonces él faltaba al servicio y le confiaba el servicio. Indiscutiblemente tenía que salir el maquinista de reserva de la vía general. Fracasaba o no fracasaba, porque también tenía práctica en el servicio y fracasaba o no fracasaba. Pero él faltaba aquel día porque veía o creía él que iba a fracasar. Entonces faltaba. Estaba justificada la falta suya por lo que era. Luego en otra ocasión vio que no podía controlar el servicio, había un desnivel muy grande desde Jaramá a Fraile. Había un desnivel muy grande y un día que conducía la garra con dos fogoneros que llevaban la locomotora esa, pues abandonó el servicio, se tiró y le hizo ver a los jefes que se había caído. Mentira. Se comprobó de que se había tirado. Es un delito porque el maquinista, yo en una ocasión conducía un tren de viajeros y la máquina en un cambio entreabierto se descarriló, que fue en la entrada de Retinto Estación, en el cruce donde saltó a la máquina 14 no. No, fue, sí, la máquina 17. El 17. Entonces, en ese mismo cambio, estaba bastante retirado de la casa de Palanca, pues estaba entreabierto y descarriló la máquina. Pero yo me quedé en la máquina y recuerdo que el jefe de tráfico era un señor que se llamaba... ¿Don Félix Olavarría? No. ¿Don Evelio Portillo? Don Evelio Portillo. Y yo la locomotora y dice, Moreno, bájese usted de ahí, no usted que estaba la máquina tumbada. Y mi obligación es permanecer en la máquina. Nosotros somos como los capitanes de los barcos. Total, entonces me eché abajo. Pero la máquina casi tumbada. Total, comprobaron que la culpa había sido que el cambio estaba entreabierto. No pasó nada, en absoluto. Porque yo tenía la precaución de entrar por los cambios despacio dentro de la práctica que yo tenía.
Otro día también aquí me ocurrió un caso, un chiquillo de 2 años del Alto de la Mesa que se esquivó la vigilancia de los padres y bajó por el caminillo ese que hay ahí y se puso en el centro de la vía. Entonces conducía yo con la máquina 48 porque la que yo tenía designada estaba de lavado, un lavado que le hacían a la caldera periódicamente, y me habían puesto aquel día la máquina 48. Yo tenía que contar con la colaboración del ayudante para apretar el tren. Allí hay un desnivel de un 3 o un 4% en el trayecto de Valle a Benito Pueblo. Y cuando me di cuenta que el chiquillo estaba en todo el centro de la vía, a la marcha que iba porque tenía que invertir media hora desde aquí hasta Naya, que hay 5 y 3, 8 y 5, 13, unos 15 kilómetros. Tenía que invertir media hora parando 9 veces que paraba. Entonces iba a una marcha, arreglaba al cuadro marcha que tenía estipulado. Y cuando yo vi al chiquillo medio de la vía, no me dio tiempo ni a pedir aprieto ni nada, porque 2 pitaderos la señal para los ayudantes que pidieran aprieto. Y con la arena, con la palanca, con esto, con lo otro, la locomotora solamente tenía que parar el tren. Y llegué exactamente, el guardafreno fue extraordinario también. El guardafreno cuando aminoró la marcha del tren, se tiró y salió corriendo cuando faltaban unos 30, 40 metros para llegar a la altura del niño. Se adelantó y lo cogió y lo sacó de la vía. Esa es la incidencia más mala que yo he tenido en los 34 años que he estado conduciendo locomotora. Entonces la empresa nos premió, nos dio un premio en metálico y verbalmente nos dijo el director de que estaban orgullosos de tener personal como nosotros, que íbamos a tantos servicios, tal cual, en fin, lo propio de los casos es. En fin. Tú actualmente, ahora, con sinceridad, ¿añoras el tren todavía? ¿Te acuerdas del tren, de las locomotoras y eso? Bastante. ¿Sí? Sí, recuerdo mucho. ¿Tú eras maquinista porque tenías ese trabajo o porque te gustaba verdaderamente la locomotora? Hombre, de momento no me gustaba tanto como a medida que iba transcurriendo el tiempo me gustaba más por el trabajo que hacía. Era un trabajo muy bonito, muy distraído, muy peligroso, había que tener mucho cuidado porque llevaba uno siempre viajero. El mayor tiempo de mi carrera ferroviaria la he pasado conduciendo trenes de viajeros. Entonces yo reconocía dentro de mis facultades pues, que era un trabajo que había que estar atento al servicio y muy peligroso, porque siempre transportaba a viajeros de un lado a otro. Había un recorrido de unos 28 o 30 kilómetros que estaba constantemente, y además no eran 8 horas lo que trabajábamos más de 8 horas. Teníamos un cuadro de marcha que teníamos que cumplirlo, que como mínimo, quitando 2 o 3 servicios, como mínimo las 12 horas, los demás servicios lo hacían. Entonces, pues, a medida que ibas haciendo el trabajo, pues, te gustaba más. Era un trabajo muy bonito el ferrocarril. Y el de vapor más que la locomotora diésel. Últimamente ya la empresa, por economía o por lo que sea, pues trajo máquinas diésel. Todavía trabajé con ella mucho, con todas. ¿Tú crees que la compañía cometió un error grande en quitar el ferrocarril? Hombre, eso... ¿No lo pensó bien? ¿Crees tú que no lo...? Yo lo veo mal, pero lo desconozco. Por economía, pues hizo bien, porque la locomotora de vapor era más costoso que... tú te refieres a quitarlo totalmente. Definitivamente, desmantelarlo, sacar el ferrocarril. Pues, por economía, en beneficio de sus intereses, lo hizo bien, pero en beneficio de la humanidad lo hizo mal. Porque entonces habíamos aquí 8 o 9 mil obreros cuando yo salí de maquinista, 8 o 9 mil esclavos, porque no ganábamos
siquiera para la subsistencia de la familia, porque yo me acabo de echar horas extraordinarias y me era insuficiente lo que me pagaban para mantener a la familia. Y claro, llegó el momento que ellos bajo los estudios y eso, pues entonces quitaron el ferrocarril. Lo quitaron por economía, pero no por bienestar de la humanidad. Y nosotros, pues, estuvo atrás, hasta que ha llegado el momento de tener 1000 y pico de obreros que tiene nomás, de 8 o 9 mil que tenía.